habido, especialmente en los sectores, ya no solamente políticos de la oposición, sino también de ámbitos como aquellos que luchan, bueno, por la salud pública, particularmente por el Garraham, los que luchan por el financiamiento universitario y que consideran que lo que anunció ayer el presidente Javier Milei es como ofrecerle a un conejo una zanahoria de plástico, una cosa así. Pero para entender de economía, porque de esto se trata, pese a donde economía con promesas de aumentos para jubilados, lo explicábamos esta mañana, el aumento del 2026 va a ser menor a lo que terminó vetando el presidente, ese 7,2 más un bono de 60.000 pesos que le hubiera sido muy, pero muy útil a los jubilados. Bueno, ahora con suerte en el 2026 los jubilados pueden aspirar a ganar unos 16.000 pesos, los que cobran la mínima en todo el año, ¿no? 16.000 pesos. Bueno, las universidades ya manifestaron su rechazo, vamos a ver qué pasa con el tema de la discapacidad. Pero para hablar de economía, para pedirle un análisis, recurrimos a un economista, reconocido él como el profesor Luis Laferrier. Luis, ¿cómo le va? Manuel Lazo lo saluda desde LT41, gracias por atendernos. Buenos días, Manuel. Muchas gracias a vos por el llamado, Al mucho contrario. gusto. La verdad que, como siempre, muy preocupado por la realidad, por la complejidad, por las distorsiones, por los engaños oficiales y de la prensa grande. Y bueno, siempre tener este espacio es importante para informar correctamente, ¿viste?, a la gente. Bueno, nos gustaría tener de su parte un análisis, porque además casi en simultáneo, unas horas antes nada más, le hizo llegar a algunos gobernadores aliados, a unos pesitos de ATN. Los gobernadores ya aliados resisten el cheque de Milei, sosteniendo que si nos rompen con un ATN nunca tuvimos nada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se comportan los legisladores por mandato de los gobernadores el próximo miércoles, con esa sesión en la que se supone deben rechazar los vetos de Milei. Pero nos gustaría escucharlo, profesor. Sí, cómo no, Manuel. Mirá, me parece una locura escuchar lo que dice, lo que leyó este presidente, porque contiene una mentira tan grande y unas promesas tan incumplibles que va en contra totalmente de la realidad y las medidas que está tomando y que anuncia que va a tomar. Este presidente, después de la derrota en la provincia de Buenos Aires, el primero que dijo en su discurso es que iba a profundizar el rumbo que vamos hacia el abismo, la cadencia, la declaración, así que se va a profundizar, y eso se refleja en el presupuesto. Él insiste mucho en el famoso equilibrio fiscal. Según él, el equilibrio fiscal va a generar un crecimiento inigualable, algo que no tiene ningún sustento ni en la teoría, ni en la práctica de los países, ni en la experiencia de los países más exitosos. Dice cualquier cosa, no tiene idea. Es un mentiroso además, ¿no? Pero bueno, él dice, si fallamos vamos a caer en una inflación incontrolable, que ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado. Estas son mentiras, son insostenibles. Es decir, decir cualquier cosa sin tener ninguna referencia para decir de dónde sacó esas barbaridades, ¿no es cierto? Y para empezar, el famoso déficit que según dice se eliminó, ahora hay equilibrio, superávit presupuestario, es mentira. ¿Por qué? Porque contabiliza los intereses, que es parte del gasto y que genera más déficit, no lo saca del presupuesto. Lo pone como deuda en los títulos públicos. Entonces, obviamente, al sacarlo del presupuesto, los intereses son el rubro, digamos, de más peso, los intereses que le pagamos a los usureros, a los acreedores. Entonces, si no aparecen ahí, entonces aparece un supuesto superávit. Y es mentira. Hay un déficit que está oculto. Es una locura que los grandes medios nos digan una cosa tan grande, ¿no? Pero además, dice que con esto está evitando la emisión monetaria. Y la emisión monetaria ha aumentado más del 100% en el último año de gobierno. ¿Por qué aumenta la emisión? ¿Por los jubilados? No, todo. Aumenta la emisión porque está pagando intereses que son altísimas las tasas a los usureros para mantener esta rueda loca, ¿cierto? Entonces, no hay ningún fundamento empírico que muestre que el equilibrio fiscal va a generar un crecimiento inigualable. Pero lo dice, total, dice cosas increíbles. Además pone como ejemplo, dice, los países más exitosos. Estados Unidos, que él siempre pone como país exitoso, tiene déficit astronómico desde hace rato. ¿Y cómo puede ser? Y la historia argentina nos muestra otra cosa.
Lo que nosotros vivimos entre los años 30, 40 del siglo XX y el mediados de los años 70, vivimos en una Argentina que nos daba posibilidades casi a la gran mayoría de la población. No había casi pobreza, 3%, no habría que haber nada, pero 3%. Había plena ocupación con empleo formal, con todos los derechos garantizados. Y había déficit fiscal. Resulta que ahora con estos gobiernos que supuestamente combaten el déficit es donde peor están las condiciones. Entonces, va a contramano de lo que realmente muestran las experiencias. Sí, sin Además duda. dice que la inflación se contiene porque no hay déficit. Es mentira. Está demostrado por los estudios más serios de los economistas argentinos que desde el año 50, los años 50 del siglo pasado hasta hoy, la inflación está vinculada directamente a la devaluación del peso frente al dólar. Cuando se devalúa el peso frente al dólar, hay inflación. Cuando hay inclusive ya rumores de que se va a devaluar el peso frente al dólar, hay inflación. Si la inflación está atada a eso, no tiene nada que ver con el déficit. Por eso digo, es un mentiroso además, bueno, de corrupto, coimero, estafador, porque eso todo se puede demostrar, ¿no es cierto? Encima es una mentira tras otra, ¿no es cierto? Dice que el limpio fiscal va a traer la solución definitiva, pero hay que esperar, hay que darle tiempo, pues los plazos son largos. ¿Sabe quién decía lo mismo? Martínez León. Martínez León decía, no me dieron tiempo, tuvo 5 años, menos mal que no le dieron tiempo, porque destruyó todo lo que pudo, y está destruyendo todo. Si le damos más tiempo, y va a destruir más. Estos son mentiras totales. Pero hay además, Luis, sí. Perdón por la interrupción, pero hay además una contradicción o algo que uno no puede develar correctamente cuando él le pide al pueblo, porque creo que por primera vez desde que es presidente habla del pueblo, menciona el concepto pueblo, y le pide que se comprometa con el equilibrio fiscal. Es como decir, mire, sigan sufriendo que dentro de 30 años va a ser una de las principales potencias del mundo, cuando hay gente que quiere saber cómo llega, ya no a fin de mes, a la quincena. Pero tal cual, exactamente, porque esto es lo que yo estoy diciendo desde que empezó este gobierno, yo le llamo plan masacre. Sí, el plan masacre. Lo que está haciendo es acelerar la marcha hacia el abismo. Está degradando todo culturalmente, comunicacionalmente, está generando más pobreza. Entonces, dice, acá ha bajado la pobreza, bajado los impuestos, salimos del cepo. Mentira. Primero, la inflación está medida con indicadores equivocados y desactualizados. Y se sabe que si ponen los verdaderos indicadores, donde se cuenta todo el peso de los servicios que estamos pagando, lo que han aumentado muchísimo, ¿no es cierto? Eso no se cuenta. Entonces la inflación es mucho más alta. Entonces está mintiendo que ha bajado la pobreza. Como vos recién decías, no es que ya no llegan a fin de mes, como otra época. No llegan ni a mitad de mes. Entonces, ¿qué pobreza ha bajado? Es increíble. Y lo más lindo que dice, vuelve a decir algo que dijo hace un año, que dijo lo peor ya pasó. En octubre del año pasado dijo lo peor ya pasó. Bueno, Macri también lo había dicho, Luis. Macri también lo había dicho. Lo peor ya pasó. Exactamente, y después vino una crisis. Entonces, basta de mentira. Está diciendo el presupuesto, creo que vos lo señalaste recién, está diciendo que el presupuesto va a aumentar el presupuesto de la universidad, va a aumentar el gasto en jubilaciones. No va a aumentar el gasto en jubilaciones. Es mentira. ¿Por qué? Primero porque las jubilaciones, después que la bajó, que las acható, ahora no pueden aumentar más que la inflación distorsionada de ellos. Entonces no puede aumentar. O sea que lo único que va a cometer es que va a ser peor todavía. Y las universidades le asignan el presupuesto para el 26 un 40% menos que lo que tenían en el año 23. O sea que ya está, pero eso siempre que no haya una inflación más del 10% el año que viene, algo que es imposible como viene a mano. Sí. Entonces, si hay una inflación que supera anualmente el 10%, cosa que va a ser, eso va a ser más caída todavía de todos esos rubros, de la jubilación, de la educación, de la salud y de las universidades. Sí. Esto es, los jubilados han perdido, no lo van a recuperar y van a seguir perdiendo si no logramos despertar a tiempo, y yo creo que se está despertando en la sociedad, ¿cierto? Sí. Yo creo que esto es importante. Y además, otra cosa que yo creo que es un delirio que no sé cómo aguanta para no reírse cuando dice esto, cuando dice que por tener el equilibrio fiscal vamos a tener un crecimiento anual del 7 al 8%, y dice, en 10 años vamos a ser países de altos ingresos, y en 20 estaríamos los más ricos del mundo. Una mentira, pero una mentira fenomenal, es un delirio. Esto es para la gente ingenua, o no sé para quién, porque ya no cree nadie. Si nosotros vamos por este rumbo, no vamos a tener ni los países de alto ingreso, ni vamos a ser los países más desarrollados del mundo. Vamos a estar entre los más atrasados del mundo como vamos camino a eso. Luis, pareció más un mensaje para el Fondo Monetario Internacional, pero las noticias que han llegado desde el fondo no son alentadoras, porque
si yo no estoy mal informado, se ha decidido irse otra funcionaria del fondo, crítica del acuerdo con Argentina, señalando que este naufragio es más fraudulento que el de 2018, le hace Macri, ¿no? Claro, por supuesto, ha habido movidas de funcionarios que supuestamente son independientes, son profesionales independientes, y el Fondo Monetario responde fundamentalmente a Estados Unidos y al capital financiero. Entonces ellos tienen una fórmula muy estricta, pero hay algunos que no toman conciencia que ellos son empleados de ese capital. ¿Y capital financiero por qué le sigue prestando? Yo creo que hemos comentado, ¿no? ¿Por qué le sigue prestando a la Argentina cuando sabe que no va a poder pagar? Porque quiere que siga este gobierno. Porque este gobierno le está entregando todo, le está garantizando entrega de territorio, entrega de soberanía, entrega de mercado. Entonces, esto, inclusive más, estas mentiras que dice el gobierno, que vamos a emprender el camino de que emprendieron los países más exitosos del mundo. Y yo digo, ponga como ejemplo las grandes potencias, los países dominantes. Estados Unidos tiene un déficit fenomenal. Estados Unidos tiene una política comercial desde Trump que es proteccionista, que quiere recuperar la capacidad productiva perdida y los empleos perdidos. Sí. O sea, está contramano lo que hace este gobierno, que está entregando el mercado a la producción importada, y está haciendo al revés. Y China, que es la otra gran potencia, crece con una política que no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con el gobierno. Entonces, sí. Es una mentira a todo orquesta, pero sí es lamentablemente, ¿no es cierto? Sí. Es un anticipo de lo que piensa hacer en el próximo año. Es decir, él dice que hay un círculo virtuoso entre equilibrio y crecimiento. Acá este supuesto equilibrio no es tal, pero virtuoso junto con el crecimiento. ¿Qué crecimiento tenemos? Si están cerrando. A ver, dice que hay que mejorar la situación de las empresas para que eso genere más empleo y para que haya mejor. Y resulta que se han perdido más de 500.000 empleos en la era Milei, que son entre empleos formales e informales, ¿no es cierto? Uh-huh. Que son 500.000 familias que se quedan sin laburo, sin ingresos, sin nada, desprotegidos, y más por este gobierno y por este Estado, pero además eso genera menos consumo y por supuesto más crisis para las grandes y las pequeñas empresas, porque las empresas están desapareciendo. Sí, ayer hablábamos con Juan José Cisca de APIME, y la verdad que es un escenario terrible, dramático, diría. Esto es catastrófico, y yo le digo plan masacre porque el plan no es que le sale mal o que se equivocan en la medida, no, esto es lo que buscan realmente. Y el grueso de las micro, pequeña y mediana empresas, que constituyen el 99% del tejido empresarial argentino, van al abismo porque no van a tener mercado interno. Y esto es lo que están diciendo los propios empresarios. Totalmente. Lo están diciendo, si cada vez hay menos salario, vamos a vender menos. ¿Quiénes son los que apoyan esto? Y son las grandes corporaciones, que no tienen nada que ver con el mercado interno, porque ellos sacan recursos, extraen recursos a través de la depredación de los bienes, contaminadamente, y es para exportar. Totalmente. Entonces a ellos no les preocupa. Te están sacando petróleo y gas para que hacemos gasoductos con plata que invierte el Estado, o sea, todos los argentinos, para que vayan al puerto y se lo lleven. Y nosotros pagamos cada vez más cara la energía eléctrica y el gas. Bien. ¿Por qué? Porque hacen la mega minera para llevarse los minerales y nosotros no recibimos nada, estamos nada más que recibiendo los coletazos de contaminación que dejan esas empresas. Perdón, y yo le agrego la pérdida de soberanía. Exactamente, porque el plan masacre es masacrar la sociedad, masacrar el ambiente, masacrar el territorio y masacrar lo que nos queda de soberanía. Están entregando no por un mes, por un año, sino hasta por 30 años, como el plan como el RIGI, ¿no es cierto? Sí. A medida que el que tiene 200 millones de dólares viene, puede sacar todo sin ninguna limitación de lo que contamine, lo que sea, y tiene garantía por 30 años de que no lo van a tocar. Totalmente. Y si llega a tocar a un gobierno que viene a posteriori, le está diciendo la ley que tienen derecho de ir ante el CIADI, que son tribunales que manejan ellos, y no va a salir más caro. Es infernal esto, es indignante, y perdone el tono, ¿no es cierto? Porque bueno, uno es parte de este país. Sí, por supuesto. Y dura muchísimo lo que ¿por qué? Porque nosotros somos menos de 50 millones, tendrían que estar viviendo todos, pero excelentemente, dignamente, garantizando las necesidades básicas. Y no puede ser, ¿no es cierto? Si nosotros producimos alimentos para 50, 100, 400 millones de personas, no puede ser que no se puedan alimentar lo que tenemos. Es decir, esto es por el resultado de políticas concretas. Y no solo, ojo, no es que el presidente es el culpable, porque no es solo el presidente, sino toda la cúpula. Bueno, un gobierno corrupto y coimero, eso está cada vez más demostrado. Y el círculo rojo.
El círculo rojo, exactamente. Sí, sí, sí. Pero además, esto de las coimas, así, no han desmentido en ningún momento que hubo coimas. Lo que dicen es que se obtuvo en forma ilegal la escucha, pero no dicen que no hubo, no lo niegan. Entonces, ¿cómo no reaccionamos los argentinos diciendo, no, esto no va más si no cambiamos rumbo? Quizá cambió la metodología del pueblo y se va a expresar en las urnas. Se nos fue el tiempo, Luis, pero después... Primero, el presupuesto va a ser aprobado por el Congreso de la Nación, porque lo urgente a esta hora ya sobre el mediodía, es la noticia que acaba de llegar desde Estados Unidos, en la cual se da cuenta que el Fondo Monetario le ha exigido a Milei que el presupuesto esté aprobado por el Congreso de la Nación. Sí, yo creo que va a ser difícil si el pueblo sigue reclamando lo que debe reclamar y gracias, ¿no es cierto?, a que reclama estos que son legítimos derechos con dignidad, se puede frenar esto. Y los legisladores y ante el proceso electoral yo pienso que por lo menos antes de las elecciones no van a aprobar. ¿Qué pasa después? Es un final abierto, no sabemos qué puede pasar porque todo depende de muchas variables, ¿no es cierto?, del poder económico y de la capacidad que tenga la sociedad para despertarse, movilizarse, y bueno, del aporte que puedan hacer medios y periodistas como ustedes, que nos permiten llegar con una mirada más objetiva y crítica, ¿no?, de lo que pasa, pero un final abierto, todo depende. En eso estamos, desde la Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo seguimos bregando porque ese mundo nuevo no lo vamos a tener si apoyamos esto. Bien. Luis, un gusto como siempre, ¿eh? Gracias, Manuel. Un abrazo grande. Bueno.